Buenas noches, mi nombre es William Vela, soy estudiante del curso Bases Biológicas del Comportamiento Humano y esta noche les voy a presentar mi maqueta a la cual he fotografiado para hacer más fácil y didáctica la explicación. Le he hecho una fotografía frontal, de espaldas y de cada uno de sus lados, ¿no? Lado derecho y lado izquierdo, para que podamos dar la explicación correcta del tema que vamos a tocar hoy. El tema del día de hoy es los homúnculos sensoriales y motores. Para empezar, hay que definir la palabra homúnculo, que viene del latín homunculus, que es una forma despectiva de decirle a una persona hombrecillo, ¿no? Esta palabra fue tomada y acuñada por Darwin Penfield, que fue un neurocirujano canadiense que descubrió, digamos, descubrió los homúnculos sensoriales y motores y le dio una definición a cada uno de ellos. Para esta clase voy a centrarme y me voy a enfocar en lo que es el homúnculo motor, que es representado a través de este hombrecillo, que como verán tiene algunas extremidades y partes de su cuerpo más grande de lo normal, ¿no? Como si estuviera deforme. Vemos que tiene unas manos muy grandes y sobre todo unos dedos muy largos, unos labios también de una proporción extremadamente grande y una lengua que podría ser de manera proporcional a las de sus manos. Unos párpados muy alzados, muy contorneados, de igualmente sus orejas, ¿no? Sobresalen de su cabeza, y a diferencia de otras partes de su cuerpo que se ven incluso mucho más reducidos que lo normal, ¿no? Que un hombre en escala, que serían sus hombros, su espalda, sus piernas, sus pies. Si bien es cierto, sus pies pueden mantener una proporción similar a la de sus pechos, los dedos de sus pies ocuparían la mitad del espacio que tiene en su pie, ¿no? Y lo mismo es con la parte trasera de su cuerpo. Sus nalgas son pequeñas, son muy pegadas al cuerpo y su órgano reproductivo también es muy pequeño. Si lo comparamos, digamos, con su símil, que es el homúnculo sensorial, podríamos hablar incluso que este hombrecillo es un eunuco al lado de su símil, el homúnculo sensorial, ¿no es cierto? Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué esta deformación? Por qué se representa de esta manera? Porque es como si el cerebro se estuviera tomando un selfie a las partes de su cuerpo o se estuviera dibujando a sí mismo de cómo siente cada uno de sus órganos en su cabeza debido a las sensaciones o a la funcionalidad que tiene. En este caso, digamos, como estamos enfocados en la parte motora, estamos hablando de la cantidad de movimientos voluntarios que puede hacer con este órgano. A mayor cantidad de movimientos sofisticados, incluso diríamos, va a tener va a tener una ubicación dentro de la corteza cerebral mucho más grande que un movimiento, digamos, que no es tan sofisticado. Se podría hablar de un movimiento ordinario en donde va a ocupar un espacio mínimo dentro de la corteza cerebral. ¿Y dónde se encuentra exactamente el homúnculo motor? Se encuentra exactamente, si vemos a mi maqueta del lado derecho o lado izquierdo, en la parte del lóbulo frontal, eh, pasando hacia la cisura prefrontal, entre la cisura prefrontal, perdón, y la cisura frontal o central, perdón, la cisura prefrontal y el surco central o cisura de Rolando. En el medio estamos hablando de la parte motor primario. Ahí es donde se encuentra el homúnculo motor, exactamente en el área 4 de Brodmann, que es todo lo que es el movimiento, el motor primario, ¿no? De la córtex. Entonces, desde ahí es donde en cada parte de la corteza cerebral va a haber un espacio exacto para cada movimiento de alguno de estos órganos. Y como lo mencioné hace un momento, va a ocupar un espacio mayor si es que este movimiento voluntario
es mucho más complejo, ¿no? A mayor complejidad, mayor espacio. Y es por eso que el cerebro entendería que nuestras manos, que es de la proporción más grande que hay en toda la maqueta, al igual que los labios, él entiende que son los más grandes que tendrían en nuestro cuerpo porque es el que más movimiento y más sensación tiene, ¿no? Pero como nos estamos enfocando en movimientos, entendemos que los dedos pueden tener una infinidad de movimientos, al igual que muchas partes de nuestra propia mano. Igual nuestros labios, ¿no? Nuestros labios son complejos, pueden optar varias formas de acuerdo a la necesidad que nosotros tenemos, ¿no? Por eso es que las manos y los labios son los de mayor proporción, y ni qué decir de la lengua, ¿no? La lengua, que incluso nos permite hablar, tiene muchos movimientos voluntarios que podemos hacer nosotros para cualquier necesidad que tengamos. Lo mismo son con los párpados, con las orejas. En este caso, por ejemplo, si vemos como una anécdota que el hombrecillo es calvo, es porque los cabellos no tienen nervios, ¿no? No tienen cómo transmitir, eh, digamos, algo sensorial. Por eso que perdón, por eso que el hombrecillo es calvo, ¿no? Esa es la razón. Y lo mismo, ya habíamos comentado en un inicio, que el ancho de los hombros, de la espalda, es muy, muy, muy delgada porque los movimientos ahí son muy básicos, muy ordinarios y por consiguiente, eso es como lo interpreta el cerebro, ¿no? Eh, igual, ¿no? Igual es en la parte reproductora. Normalmente el homúnculo se representa a través de un hombre, el sexo masculino. Igual es de una dimensión más pequeña en comparación al sensorial, porque todos sabemos que el pene no tiene un movimiento voluntario, ¿no? Es muy reducido el movimiento que tiene el órgano reproductor del hombre, por consiguiente se representa también de esa manera, ¿no? Luego además tenemos también una imagen del homúnculo de espaldas, en donde pueden apreciar que efectivamente prácticamente es piel y pellejo pegado a su cuerpo, ¿no? A su esqueleto, es muy delgado, ¿no? Y los brazos también son delgados y sin embargo, como verán, las manos siguen siendo muy amplias, ¿no? Esa sería la explicación que yo les podría dar sobre el homúnculo motor. También me olvidaba algo que me pareció muy interesante durante la investigación que hice, es que ¿por qué el cerebro, si bien es cierto, vemos una imagen exagerada, yo podría decir hasta deforme, ¿no? De un hombre con las manos muy grandes, los labios muy grandes, la lengua muy grande? Sin embargo, mantiene una semejanza con un hombre real, ¿no? Los ojos, los labios, orejas a los costados, hombros, pecho, ¿no? Una ubicación. ¿Por qué? Porque de ese mismo modo se va ordenando en la corteza cerebral, ¿no? Los ojos están por arriba, en el espacio que le corresponde a las sensaciones que tienes en los párpados, o en los ojos, o en la nariz, o en los labios, van colocados en ese orden. Por eso es que el cerebro, al momento de representar al homúnculo, lo representa en un orden igual, ¿no? A lo real. Por eso es el motivo. Me pareció muy interesante traerlo esto a la mesa, porque es un buen detalle, ¿no? Porque si no fuera una figura totalmente deforme, si es que no iría en ese orden. Y eso es. Y finalmente me gustaría explicarles qué pasa si una persona tiene una lesión en la parte de la córtex, exactamente en el área 4 que corresponde al motor primario. ¿Qué es lo que sucedería, no? Estamos hablando de una parexia o disminución de los movimientos musculares, flacidez, reflejos exagerados, lo que le llaman el signo de Babinski positivo, y también podría llegar a tener hasta una epilepsia janonianza, ¿no? Que es un tipo de convulsión motora. Y si persona o este hombre o mujer tuviera un daño más severo, grave o destrucción del área 4 del cerebro, podría llegar hasta perder el movimiento completo de los órganos afectados, ¿no es cierto? Bueno, espero les haya agradado mi explicación y seguramente estaremos ya en una próxima oportunidad nuevamente conversando sobre algún tema nuevo. Muchas gracias, buenas noches.